en Marcos capítulo 12, versículo 29. Dice la palabra: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra en esta hora nos llevará, Señor, allí a donde quieres ponernos, Padre amado. Si hemos estado distraídos, Señor, si hemos estado desviados, Señor, de tu palabra, te pido en el nombre poderoso de Jesús que en esta hora, Señor, nos dirijas, Señor, con esos lazos de amor que solo tú puedes hacernos, Señor. Pondremos atención, nada nos distraerá, Señor, para que tu palabra entre a nuestra vida, Señor, y esa palabra, Señor, se haga carne en nosotros, Señor, que caminemos en ella, que caminemos en verdad. Gracias, Señor. Amén y amén. Oye, es la palabra de 3 letras que a veces tanto nos cuesta. ¿Pero por qué nos cuesta? Diga: porque nos distraemos. Amén. Por eso nos cuesta. Escuchar la voz de Dios es fácil, pero hay tanto ruido dentro de nosotros que nos cuesta escucharlo, obedecerlo. Hay tanta interferencia para oír, y a la vez es tan importante poder oír esa fuente correcta. Oímos tantas cosas, escuchamos tantas cosas, que a veces apagamos la voz de Dios. Sí, gracias. Apagamos la voz de Dios. Apagamos la voz de Dios de una manera tan contundente que empezamos a escuchar las cosas contrarias que están a nuestro alrededor. Allí, oír correctamente, por encima de la corriente, de la estática, por encima hasta de nuestro razonamiento, de las opiniones, de las ideas esas grandes ideas, que a veces son ideas idiotas, grandes ideas. Se nos ocurren tantas cosas que nos hacen desviarnos de la voz de Dios. Esas emociones, filosofías de personas, de hombres, religiones. Cuando el Señor nos dice en su palabra: oye, Israel. Oye, diga, estar atento a lo que Dios está hablando en esta hora. Dios habla y habla contundentemente. El problema es si entendemos lo que Dios está hablando. A veces nos pasan cosas y quedamos tan desconcertados: Señor, ¿qué es lo que quieres decirnos? A veces nos suceden cosas que nos hace dudar. Señor, ¿eres tú? Diga, claro que es Él. Entre todas las cosas que a usted y a mí nos suceda, siempre es Él, porque a Él no se le sale absolutamente nada de sus manos. Lo que usted y yo estamos viviendo hoy es Dios hablando contundentemente. Lo que está viviendo la nación, lo que está viviendo el mundo entero, es que Dios está hablando contundentemente. Y nos hace esa sacudida y nos dice: oye, pueblo mío, oye, pueblo mío, que estoy hablando para ti. Y miren, ese oye, cuando sale de allí del trono, oye, es a uno solo. No puedes oír y obedecer a varios.
solo hay un Dios. Él dice, el Señor tu Dios uno es. ¿Amén o no? El Señor tu Dios uno es. Y el Señor cuando habla, oye Israel, Él es uno solo. Pero a veces nosotros no tenemos uno solo. Diga, tenemos miles de cosas. Tenemos dioses en nuestra vida que quitamos a Dios del primer lugar. Y a Dios, el segundo lugar para Él es el último. Él es el primero o no es nada. Cuando Él dice, oye, el Señor tu Dios uno es porque Él quiere que solo a Él tú lo escuches. No que lo escuches a medias, no es que escuches mezclado, es que lo escuches solo a Él. Y en esta mañana el Señor va a hablar de una manera contundente, porque lo que quiere es quitarte el distractor de tu vida. Él quiere que pongas a Dios ¿en dónde? En el primer lugar. No hay otro para Dios. Por eso es que cuando sacamos a Dios de ese primer lugar, empezamos a estar confundidos. Empezamos a estar distraídos. Empezamos a que el mundo que lo ponemos en primer lugar, las noticias que ponemos en primer lugar, las cosas que ponemos en primer lugar, nos hablen más fuertes que Dios y apaga la voz de Dios. Entonces, mira aquí. No podemos oír y obedecer a varios. Solo hay un Dios. Él te soñó, te diseñó y te creó, te envió. Tiene instrucciones para ti. Y entonces, ¿estamos realmente escuchando la voz de Dios hoy? ¿O qué voz estamos escuchando? Oír. Y es la palabra que sale del Shema. Porque puede además indicar llegar a saber. El oír, diga, es llegar a saber. No lo digo, pero yo se lo digo por usted. El Shema es llegar a saber. Si usted escucha atentamente la voz de Dios, usted llega a saber lo que Dios quiere para él. Y allí indicar, oír inteligentemente. Bueno, algunos no oímos así tan inteligentes. Aquí implica, el oír implica atención, obediencia, advertir, atención, atender atentamente, estar atento, conceder, consentir, contar, convenir, convocar, dar oídos, decir, declarar, discernir, entender. ¡Wow! Y aquí tengo una lista más larga. Eso es el oír. Imagínate cuando uno deja de oír. Todo eso lo apagamos. No entendemos, no discernimos, no ponemos atención, no nos distraemos, vamos a otro lado. Mire, en este tiempo, apagar la voz del mundo cuesta muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Diga, porque presté mi oído para el mundo. Dejé que el mundo hablara y me dirigiera en vez de Dios. Pero este llamado de atención es una bendición. Uy, pastor, ¿qué está predicando usted? Mire, hoy en día es una bendición lo que Dios está haciendo en su vida y en la mía también. Porque el pastor hablaba acerca, si todo lo podemos en Cristo, ¿por qué no lo hemos hecho ahora? Podemos algunas cosas y otras no. A veces podemos menos que más. Y confiamos más en las fuerzas naturales que en las fuerzas del cielo. Mire aquí, el vocablo se encuentra en la mayoría de las lenguas semáticas, incluyendo el hebreo y el arameo. El hebreo y el arameo bíblico. Ahí solamente se repiten 9 veces. Pero en todo, pero en los periodos históricos, en hebreo se repite 1160 veces. O sea, lo que le quiero decir que en todo el contenido de la Biblia, el oír se repite 1160 veces. Wow, diga, somos sordos, chicos, a la voz de Dios.
realmente el mundo entero nos distrae. Y hoy vamos a hacerlo algo práctico. Vamos a hacerlo de una manera práctica, pero usted tiene que dejarse dirigir. ¿Sí lo va a hacer? Creo que estamos todos grandecitos. Entonces vamos a hacer algo. Excepto, bueno, los que están viendo por las redes también háganlo. Pero necesito que usted cierre sus ojos. Pues hágalo, ciérrelo, sea obediente. Mire que lo primero que ya no escuchó, dije cierre sus ojos. Ya lo tienen cerrado, todo, absolutamente todo. Mire, voy a mover este púlpito aquí. Lo voy a poner por un lado. Y ahora me voy a bajar. Voy a ir tocando uno a uno. Uno a uno. Voy a llegar hasta el medio del salón. Y voy a tocar uno a uno. Espere que yo los toque. Bueno, hace mucho calor. Voy a quitarme el saco. Necesito que haga otra cosa. Abra los ojos. ¿Dónde me vio usted? ¿Dónde vio el púlpito? ¿Me vieron en el medio? ¿En dónde me vieron? ¿Me vieron sin paltó o no me vieron sin saco? Mire, ¿usted sabe por qué lo vio? Porque no se distrajo. Si usted escucha atentamente la voz de Dios, sin distracción, usted verá claramente lo que Dios quiere hablar a su vida. Porque la distracción nos aleja de la voz de Dios. Si yo le hubiese dicho que, mire, ¿cómo bajé ese púlpito tan rápido? No sé, pero lo bajé y lo volví a montar. Me vine hasta acá y me vestí. No, usted no lo cree. Usted ya me vio allí en el centro de allí. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo bíblicamente, ¿le parece? Mire, básicamente este verbo significa escuchar con los oídos y entender. Un corazón que sabe escuchar significa tener entendimiento o discernimiento. En el principio Dios habló y todo escuchó, hasta la nada escuchó. Mire qué extraordinario como el sol todavía escucha la voz de Dios. No se deja distraer, sale todas las mañanas. Qué extraordinario que el mar escucha la voz de Dios. Y cuando no la escucha, hace como un desastre, ¿no? Cuando se sale de los límites, hace algo, hace mucho desastre, se vuelve y se recoge. Pero el sol tiene el mar tiene un límite. Escucha la voz de Dios, no deja que se distraiga. Toda la naturaleza no deja que lo distraiga. Fueron creados para cosas específicas. Y usted hoy en día es creado para una ocasión específica y un tiempo específico. La iglesia de Dios fue levantada con un tiempo, un propósito específico. Así como fueron levantados los discípulos en ese tiempo específico que trastornaron la voz, que trastornaron el tiempo, la hora indicada. Así es lo que Dios espera, que un pueblo de Dios sea sensible hoy para trastornar al mundo en esta hora. Y creo que lo que trastornados somos nosotros, porque no prestamos atención, nos dejamos distraer de las cosas de Dios. Ahorita en la alabanza, la presencia de Dios estaba aquí en este lugar y está aquí en este lugar. Cuando yo decía, el Señor está en este lugar, yo sé que uno abrió el ojito de si estaba ahí. ¿Lo veo o no lo veo? No, el Señor está en todas partes, dígame amén. Entonces vamos a escuchar al Señor en todas partes, en todo lugar, a toda hora. Mire que la voz de Dios, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. E incluso Dios dio instrucciones precisas a oídos de su creación. Génesis capítulo 2 versículos 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comiera
ciertamente morirás. Pero el ser humano oyó una voz incorrecta, o sea, se distrajo. Dígalo otra vez. Amén. Porque en Génesis, allí en el principio, vino Dios y da una instrucción. Pero también dice en Génesis capítulo 3, versículo 1. Búsquelo allí y léalo conmigo. Génesis 3, 1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas del árbol, de todo árbol del huerto. ¿Sabe qué está haciendo el enemigo? Distraerlo. Distraerlo de una palabra que le dijo Dios. ¿Usted sabe qué está haciendo el enemigo? Completamente una distracción. Cuando ahí dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocares. Se distrajo la muchacha, chico. ¿Ve lo que hace el enemigo con las palabras de Dios? Palabras que están sembradas en usted, que están sembradas en mí. Viene y hace una distracción de todas esas cosas. Y entonces la serpiente dijo a la mujer: ya la tengo. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer toda esa distracción. Y vio la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué dijo el Señor? Oye la voz de Dios. No oigas distracciones. Oye la voz de Dios. Cuidado con las fuentes que nosotros oímos, porque esto puede extraviarte de la voz del que te llama, la voz que te creó y la voz que sostiene todo el universo. Uno diría: pero ¿cómo podemos nosotros distraernos de la voz de Dios? ¿Cómo podría yo distraerme de una promesa que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo podría yo distraerme de algo que Dios ha dicho? Es demasiado difícil distraerse, porque Dios ha hablado, ¿o no? Cuando Dios dice algo, ¿se cumple o no se cumple? Cuando yo le digo que Dios es el dueño de todo, de su plenitud es la tierra y de todo lo que hay en ella. Si yo le digo que Dios está sentado en el trono, ¿usted lo cree o no lo cree? Eso es cierto. Pero a veces abrimos los ojos naturales y empezamos a ver: uy, esto como que se le escapó de la mano de Dios. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió lo otro? Empezamos a ver más con nuestros ojos naturales a las distracciones que están a nuestro alrededor. Dígame, cuando empezamos a decir: wow, este hermano lo tocó Dios, ¿o quién lo tocó? Este hermano no parece hermano, parece primo, parece ahijado, no sé, parece otra cosa menos un hermano. ¿Cómo puede comportarse de esa manera un hermano? Y empezamos a distraernos cuando Dios le dice: ama a todos ellos. Ama no solamente a los que son fáciles de amar, porque así es el mundo entero. Ama al que es difícil de amar. Pero nos distraemos con sus actitudes, nos distraemos con sus cosas, nos distraemos con su forma de hacer, de actuar, con su forma de expresarse. Nos empezamos a distraer y empezamos a desviar la voz que Dios ha dicho contundentemente: ama a tu prójimo. Cuando Jesús le dijo a ese hombre: bien has contestado. Bien han contestado, bien lo sabes. Estás así de cerca de alcanzar las cosas. Y yo digo: wow, Señor, lléname de tu amor. Lléname, Señor. Necesito ser lleno de tu amor. Y se me aparecen unos bendecidos para ver si lo amo o no lo amo. Uy, Señor, lléname, quiero ser manso.
manso. Mire, ahí es donde se pone más fuerte la cosa, porque el mundo también tiene el oído esperando lo que usted pide de Dios, para venir así la antítesis, lo contrario de lo que usted está pidiendo. Parece que eso es lo que le viene a usted. Wow, Señor, muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿Usted qué cree? ¿Que el mundo no lo escuchó? Vamos con todo. Vamos a arremeter con todo para distraerlos y sacarlos de eso que usted está deseando. Señor, quiero ser sensible a tu voz. Bueno, mire, eso le va a venir con todo. Si no nos gusta mucho esos evangelios, ¿eh? Nos gustaría más bien un evangelio. Mire, aquí ya no pasa nada. Usted llegó a Cristo y todo es flores y rosas. No, tenemos que sacar lo que el mundo ha metido entre nosotros. Tenemos que sacar lo que le hemos aceptado y le hemos comprado al mundo, que solamente tenemos que ver para creer. Cuando Dios dice que si usted cree es que va a ver, que si usted ha creído firmemente es que empezará a ver las cosas. Veo como está completamente contrario a lo que dice Dios y lo que dice el mundo. Es que es en contra de la palabra lo que va. Aquí el ser humano le pasó y le continúa ocurriendo que no entendemos la voz de Dios, que desde ese principio que sostiene el universo es el mismo que sostiene la vida de hoy, suya y mía. A Dios nunca se le va a escapar la vida de nadie de sus manos. Usted sabe cómo dice la palabra: tu nombre está tatuado en la mano de Dios. Él dice que tu nombre está escrito en su mano. Qué extraordinario, porque cuando me llamó, me soñó y me imaginó y me puso aquí, ya estaba en su mano escrito mi nombre. Pero se nos olvida por el día a día, por la distracción, por no alabar al Señor en las mañanas, por no bendecir al Señor en toda hora, en todo momento, a cada lugar. Mire, cuando su mente no está ocupada en la voz de Dios, está ocupada en la del mundo, para que sepa. Cuando su mente no está enfocada en las cosas que Dios quiere para su vida, entonces usted está escuchando la voz contraria, la voz que lo aleja de ese: oye Israel, el Señor Jehová uno es. Ahora mire, la primera mención en la Biblia de ese Shema, de ese oye, está en un contexto donde el hombre había perdido el sentido del oído, donde identifica la voz de Dios sin obedecerlo como ese Dios todopoderoso. En Génesis capítulo 3 versículo 8 al 11 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer salieron corriendo para escuchar su voz. No diga se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el árbol de que yo te mandé no comieses? Ante la voz que escucha, uno busca esconderse cuando está oyendo voces contrarias. Usted sabe lo que dice la palabra en Proverbios, que el que desprecia la corrección es que diga necio. Mire, cada vez que usted desprecia, o sea, vamos a ponerlo de otra manera, cada vez que usted le pone a la palabra en menor valor, o sea, menos precio, usted le está poniendo alto precio a las cosas del mundo. Y eso hace que el ser humano endurezca el corazón para las cosas de Dios. Uy, aquí no hay amenes, se acabaron. Si acá, uy, voy a predicar otra cosa, Señor. Voy, mire.
Mire, cada vez que despreciamos la corrección de parte de Dios, nuestro corazón se va endureciendo para escuchar cada día menos la voz de Dios. Cada día nos ponemos más duros y más duros para la palabra. Dice, duros de servir. O sea, servir es duros de inclinarse delante de mi palabra, duros de inclinarse delante de mi corrección, duros de soltarse en las manos correctas. Tú quieres que tu corazón no se endurezca, acepte la corrección de Dios. Cuando el Señor le dijo, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, diga, entonces todo lo que diga Dios para mí será así y será amén. Usted sabe, yo vi esta escena exactamente en la mañana. Duro de servir, no, vi la escena tan fuerte. Yo digo, Señor, el que me diga que le gustó el mensaje, que le apasionó, que qué bonito prediqué, ese hombre no escuchó nada. Así que no me vaya a decir ahora cuando salga. No, yo veía la escena, pastor, veía la escena de que nadie le gustaba. Y decía, están aceptando mi corrección. Porque a nadie le gusta que lo corrija. ¿O sí? ¿O soy yo nada más? ¿O es que a mí me corrigieron mucho chiquito? Que ya la corrección hago así, mire. Usted sabe que todos los días yo tengo que morir para que el Señor me pueda corregir. No levanto, miren, delante de mi Señor, no levanto mi voz cuando me está corrigiendo. No la levanto, yo, Señor, duele. Ay, qué palabra tan bonita. Mentira. Porque la palabra lo que hace es confrontar la desobediencia que hay en nosotros. ¿Usted sabía eso? Porque la palabra lo que hace cuando dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es porque nunca ponemos a Dios en primer lugar. Ponemos al Señor en último, tercero, cuarto, quinto, cualquier lugar de eso. Y ponemos en primer lugar cualquier otra cosa delante del Señor. Y dígame cuando después dice, y el segundo mandamiento es igualito, muy parecido a ese: amarás a tu prójimo. Hago así, mire. Tengo que ser lleno de Él. Ante la voz que escucha, nosotros nos escondemos. Mire que esa corrección, cuando el Señor lo estaba llamando, era para corregirlo, no para que te esconda. La palabra es para que tú vengas y te desnudes delante del Señor. No es para que te escondas y tapes las cosas. No es para que venga, bueno, Señor, pero es que yo lo hice porque hice esto y esto. ¿Y es que acaso el Señor no sabe lo que está haciendo con nosotros? Pero usted ni yo no podemos poner ni una sola excusa delante de la corrección de Dios. Usted quiere cambiar, dejémonos de excusarnos. No, pero es que, wow, Señor, es que el hermanito, usted no lo conoce. Él lo creó para que sepa. Y los puso ahí, al ladito suyo. No el que está ahí a su lado, no se preocupe, que hoy sí no es el que está a su lado. Pero hay personas que realmente, no sé, aflora esa naturaleza desobediente que hay en uno. Y le dice al Señor, espérate un momentico, yo me encargo de este. El otro te encargas tú. Hay una historia de una persona que se bautiza y deja la mano afuera. Y el pastor le decía, pero métase, no, deje eso porque todavía tengo que ajustar cuentas con él. Y no bautizó la mano, mire, no bautizó la mano, no bautizó nada, para que sepa. Porque si no hubo arrepentimiento, no hubo nada allí. Así que la voz de Dios, la palabra de Dios, lo que hace es confrontarnos de una manera violenta bajo la naturaleza pecaminosa y desobediente que tenemos. La palabra viene a corregirnos. Por eso es que a nadie le agrada una corrección de Dios. Dice que cuando Dios corrige, parece que no es agradable nada.
Pero lo espectacular que a la final dará un fruto sobrenatural. No parece agradable. Mire, se revela el cuerpo ser, y el Señor dice: amarás a tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con todas tus ganas. O sea, todos tus sentidos tienes que estar enfocados en las cosas de Dios. Hay una palabra de Dios para tu vida, aférrate a ella, que nada ni nadie te distraiga, que el mundo entero que quiere arrebatarte esa palabra, no dejes que te la robe. Agárrate a ella. Y si no, mire, si el mundo te muestra lo contrario, diga: el Señor va sobre encima de esas cosas. Amén. Gracias, gracias Dios. Abraham obtiene la promesa porque su oído recibe y obedece la voz de Dios. Él le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste ¿a qué? A la voz, a mi voz. Él sale de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, pero sí sabía quién lo había llamado. Sí sabía quién le había dicho a dónde ir. Sí le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. Sabía perfectamente que era Dios el que lo estaba mandando. Y allí, Génesis capítulo 15, versículo 1, búsquelo allí. Génesis 15, 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo. ¿Qué estaba diciendo Dios? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. O sea, tu premio será grande, sobremanera grande. Y respondió Abraham: oh Señor, mire, el premio que yo quiero es un hijo. Aquí viene y dice: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Mire cómo se está distrayendo el hombre. Mire cómo se desvía el hombre de una palabra que le dio el Señor. Abraham, tú vas a ser grande, tu descendencia va a ser grande. Abraham, tu galardón será no grande, será sobremanera grande. Y el hombre dice: wow, porque ¿cómo empezamos si no tengo hijo? ¿Cómo empezamos si yo todavía no tengo? Si no tengo, es un esclavo que nació allí. Y empieza el hombre a distraerse, a ver las cosas naturales, sabiendo que ya era demasiado viejo para tener una descendencia. Y sigue y sigue Abraham metiendo excusas, diciendo, distrayéndose, no excusas, distrayéndose. ¿Quién será ese heredero sino un esclavo nacido en mi casa? Y ahí viene: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó ¿a dónde? Afuera. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y viene lo extraordinario, que no lo apartó de allí. Y dice: y creyó a Jehová, y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Deja de distraerte de las cosas. Si usted está viejo así como yo, déjese de distraer. Todavía el Señor tiene promesas para mí. Todavía hay sueños de Dios que tienen que cumplirse para mí. No, que estoy ya mayorcito nada. Hay algo extraordinario para ti y tienes que desatarlo sin distraerte. Tienes que desatar ese poder de Dios sobre tu vida. Tienes que desatar ese sueño de Dios que ha puesto en ti, en el nombre de Jesús. Hágalo sin dejar distraerse. No, que ya no, es que ¿de dónde? Tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme a hacer esto. Pues hágalo. En estos días estaba hablando con mi hermano. Mi hermano no ha llegado a Cristo todavía. Yo lo veo demasiado lejos todavía, pero Dios lo tiene cerca. Para mí en lo natural está muy lejos.
mi hermano. Y estábamos recordando algunas cosas. Hace 14 años estuvimos haciendo unas cosas allí en Puerto Cabello. Estuvimos trabajando juntos y bueno, sí, ¿qué tiempos aquellos? Me decía mi hermano. Sí, bueno, ¿no te gustaron esos tiempos? Y viene y me regaña, chico, el hombre. Y yo, bueno, sí, estuvieron chéveres, pero es que yo siento que perdí el tiempo. No, ¿cómo vas a perder el tiempo? Yo no he perdido el tiempo. Yo me gradué de abogado, hice un doctorado, hice un magíster y estoy ahorita estudiando otra cosa. Yo ya he gastado, ya he hecho tanta. Sacó la cuenta y me dice, de esos 14 años hasta el día de hoy, son 10 años que he aprovechado mi vida. Y yo le dije, ¿y lo que era tuyo de quién será? Si Dios viene en esta hora. Y me llené de misericordia y empecé a verlo como Dios lo empezó a ver. Empecé a verlo como un hijo de Dios y dejé que no me distrajera lo que él hablaba, sino lo que Dios hablaba para su vida. Si mi esposo y yo no hemos arrodillado por él, si mi esposo y yo y mi mamá también hemos orado por ese hombre va a llegar en el nombre de Jesús. Y espero pararlo aquí al frente para que diga bueno, denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Mire, por eso Dios quiere que vuelvas a oír su voz, que se abran tus oídos a la voz y es tanto así que aquella voz y aquel verbo se hizo carne para que no nos distrajéramos. Esa voz que vimos desde el comienzo, desde que vio a Abraham, de que vieron esos grandes hombres, vino y se hace carne y camina entre nosotros. Miren, era tan fuerte la distracción de Israel. Usaron ritos, usaron cosas de hombre para acercarse a Dios, que Dios tuvo que hacerse esa palabra la hizo carne, estando en eso. Y por eso el Señor advierte, Lucas capítulo 8 versículo 18: mira pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y esta versión es más fuerte. Nueva Traducción Viviente. El mismo versículo dice: así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se le dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará, y aún los que piensan que entienden, también se les quitará. Así que mira, lo más extraordinario de todo es que escuches la voz de Dios. Lo extraordinario, y Dios lo dice aquí, porque Dios decía: mira, yo no hago por mí, yo hago lo que escucho de mi Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Él era esa palabra que salió desde el Génesis, era esa palabra viva caminando entre nosotros. Era la palabra cumplida, una palabra que se hacía realidad en él. Nada lo podía llenar del mundo, porque todo estaba lleno, era de él, de Dios, del Padre, del Todopoderoso. Cuando Pedro le dijo: Señor, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero versículos después le dice: oh Señor, que nada de esto te acontezca. Se le acababa de soltar una palabra extraordinaria de parte de Dios. Esa misma fuente le daba una palabra para distraerlo. Y él enseguida dice: aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No podía, entrar distracción en él. No podía pensar en todo lo malo, pensaba solamente en lo bueno y a donde Dios lo quería llevar. No podía entrar distracción en él, en usted tampoco, en el nombre de Jesús. El escuchar y el oír es estar presente para Dios o estar presente para alguien. Dicen por ahí que Dios nos dio 2 orejas y una sola boca. Era para que escucháramos más y habláramos menos, Y entonces Marcos capítulo 12 versículo 28 dice: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es que oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En el nombre de Jesús. Me gustaría, que se pusiera sobre sus pies. Y vamos a declarar en el nombre poderoso de Jesús que ese oír, ese Shema, ese estar atento, esa sacarnos. Mire cómo nos distraemos, ¿no? Hasta yo me estoy distrayendo. En serio, entraron los niños es una gran bendición, pero uno se distrae. Uno empieza a ver el niño cuando corre, ella cuando corre, este también, y empieza a dispersarse la palabra. Por eso es que uno siempre dice: cierre sus ojos, no se distraiga, porque ese oír en el nombre de Jesús se derramará de una manera sobrenatural en su vida. Israel, el Señor es uno, y no escuchemos voces que distorsionan esa voz de Dios. Solo Él sabe, solo Él sabe, y siempre estará presente para que se cumpla esa voz en el nombre de Jesús. Pablo, cuando estuvo frente al rey Agripa, él le dice: y no fui rebelde a la voz. Ríndase delante de la voz de Dios. Ríndase. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es ir darse golpes contra la pared. Allí no hay salida. La única salida es, escuchar la voz de Dios. Ríndase allí. Pastor decía allí: ya no tengo fuerzas para cumplir eso. Ríndase a la voz de Dios. Ríndase en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta mañana me rindo delante de tu voz. No quiero ser rebelde a tu voz, Señor. No quiero endurecer mi corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús me rindo, Señor, delante de ti. Me rindo, Señor, rindo mi voluntad, rindo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo rindo delante de tu voz, Señor. Oh, Señor Jesús, viniste porque toda la palabra de Dios se había distorsionado en tu pueblo, Señor. Viniste a dar ejemplo en carne vivo, Señor, para demostrarnos cómo se cumple la voz de Dios, cómo no se deja distraer por los clavos, cómo no se deja distraer por los latigazos, cómo no se deja distraer por los vituperios de aquellos por el cual estaba muriendo en aquel día. Oh, Señor, allí en la cruz había muchos distractores, Señor. Estaban allí los sacerdotes diciendo: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y él decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ponga la mano allí en su corazón y dígale: Señor, no quiero distraerme, Señor, de la voz de ti, Señor. Espíritu Santo, entremos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Déjalo que venga, porque tú ya no serás rebelde a su voz. Déjalo que descienda. Dígale: Señor, toda oposición para que no se manifieste el poder del Espíritu Santo en mi vida, Señor, se rinde en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven, Señor, porque ya no tengo fuerzas para continuar, Señor. Me rindo en esta hora, Señor, para no ser rebelde a tu voz, Señor.
Cierra ahí sus ojos, porque Dios hizo esos oídos para escuchar la maravillosa voz de la creación, la maravillosa voz de Dios. Eso es lo que queremos escuchar, Señor, de ahora en adelante. Tu voz, Señor. Así nos duela, así nos confronte, Señor. En el nombre de Jesús no seré rebelde a esa voz, Señor. No seré rebelde, Señor Jesús. Aunque me lleves a la cruz, Señor, y allí sea crucificado, Señor, no seré rebelde a la voz, Señor. En el nombre de Jesús. Desciende a un lugar, toda la tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sana el enfermo con tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Llena este lugar. Aleluya. Ven. Oh, vivifícame. Vuélveme. Gracias, Señor. Llena este lugar. Oh, Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Llena este lugar. Levante sus manos allí, así como si fuera a alcanzar el techo. Dígale: Señor, señal de que me estoy rindiendo delante de ti, Señor. Lo que el cielo hable, lo que el trono hable, Señor, quiero obedecerlo. Solo con tu Santo Espíritu, Señor, puedo obedecer. Solo con tu Santo Espíritu, Señor, puedo mantenerme en la brecha, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que avives el Espíritu de Dios que hay dentro de mí, Señor. Que me dé esa fuerza, Señor. Que me haga recordar todo lo que tú has dicho, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.